Hemos ido durante algunas semanas en la carta de Primera de Pedro y hoy volvemos ahí. Vamos a la carta de Pedro, de Primera de Pedro. Y en esta tarde vamos a estar leyendo los pasajes, los versículos del 22 al 25. Primera de Pedro 1, 22 y 25. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En nuestro estudio de esta primera carta del apóstol Pedro, hemos ido a través de este primer capítulo y hoy nos encontramos en estos últimos versículos. Este pasaje que leímos hoy contiene lo que podríamos decir es la culminación de la introducción del mensaje que Pedro da a estos creyentes. El apóstol Pedro se encuentra haciendo de conocimiento a los expatriados de la dispersión. Y a modo de resumen, iremos a través de este capítulo para llegar a nuestro pasaje de estudio en esta tarde. Recordamos a través de ese primer capítulo que quién es el que escribe esta carta. No, hablamos que el escritor no es otro que el apóstol Pedro, el mismo que aparece en los evangelios, el discípulo del Señor Jesucristo, el que fue llamado a dejar el oficio de pescador para llegar a ser pescador de hombres. Y de ahí fue llamado al apostolado por el mismo Señor Jesucristo. Ahora en su calificación de apóstol, escribe esta carta, como se muestra aquí, a los destinatarios, que son los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estos expatriados o exiliados de la dispersión? Vimos a través de ciertos pasajes dentro de esta misma carta que definitivamente son creyentes, por la forma en que vemos que el apóstol se refiere a ellos a partir del versículo 22 y en muchos otros versículos a través de toda la carta. El apóstol les llama elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, rociados con la sangre de Jesucristo. Debemos caer en cuenta que donde quiera que veamos estas tres características son marcas de un verdadero creyente. El apóstol está hablándoles a creyentes, a quienes dicen que estos expatriados eran primordialmente judíos convertidos al cristianismo, exiliados de Judea. Pero encontraremos al ir a través del texto que la misma carta hace referencias de ellos, que hablan más de ellos como un cuerpo de personas provenientes del paganismo, más que judíos convertidos. Inmediatamente el apóstol Pedro hace una referencia a varias ciudades. Les llama a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas ciudades pertenecientes al Imperio Romano. Estas fueron parte de lo que una vez fue conocido como el Imperio Babilónico. Esto nos indica a su vez que las aflicciones y las pruebas sufridas por estos creyentes no eran primordialmente una persecución oficial por parte del Imperio judío, por parte del Imperio Romano, sino más bien la vida de exilio y las dificultades generales que todos los creyentes van a experimentar en la vida aquí en la tierra.
En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo le recuerda a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muchos de estos creyentes que son mencionados aquí por el apóstol Pedro podían incluso haberse movido voluntariamente a estas ciudades, a estas regiones, para que el mensaje del evangelio fuera propagado y se expandiera. Otros podían haber escuchado ese mensaje del evangelio siendo originarios de esas ciudades. El recordatorio, independientemente del caso, al escribir esta carta por parte del apóstol Pedro, es que como todos los cristianos, todos aguardamos nuestra ciudad celestial. Por eso no es extraño escuchar el concepto de exiliados o de expatriados. Todos los creyentes estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La elección soberana y amorosa del Señor también es incluida. Según dice el apóstol, el previo conocimiento de Dios y por la obra santificadora del Espíritu Santo, que obra en los creyentes. Todo esto tiene el propósito de llevarles a la obediencia, por difícil que parezca. El apóstol en diferentes ocasiones va a hacer mención a las dádivas, a los regalos que Dios ha hecho a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y en medio de ellas usa en el versículo 3 un juego de palabras, al recordarles la esperanza viva que tienen en el Mesías que murió, sí, pero también en el Cristo que resucitó. Y por eso su esperanza también está viva como Él. Porque si la historia de nuestro Señor hubiera acabado con su muerte, no habría mucha esperanza. Este Cristo resucitado, menciona el apóstol, les aguarda con una herencia distinta a todas las herencias terrenales en las que podamos pensar. Porque sea cual sea la herencia que recibamos, oro, plata, piedras preciosas, terrenos, empresas, todas ellas perecerán. En cambio, esta herencia que aguarda a los creyentes en Cristo, es esta herencia para la cual hemos nacido de nuevo, no se corrompe, no se contamina y mucho menos se marchita. Confianza del creyente es aguardar esta herencia. El creyente está confiado en que es guardado por el poder de Dios, usando como medio la fe, y que un día será manifestada por completo. Y ese día todos los cristianos lo esperamos. Luego, a partir del versículo 6, el apóstol consuela a los creyentes con el recordatorio de que habrá muchas pruebas temporales. Los creyentes vivirán en este mundo y atravesarán una gran cantidad de pruebas. Esto es contrastado con la alegría y el gozo que es esperar en el Señor por el cumplimiento de todas estas promesas. Estas aflicciones temporales serán de sumo gozo cuando hayan cumplido su cometido, que es traer a la vida del creyente una fe probada, una fe refinada, de la misma manera que se hace con los metales preciosos. Estos, a su vez, cuando son refinados y probados, dan como resultado joyas maravillosas y espléndidas. Cuanto más probada sea tu fe, más hermosa será ver un día tu salvación completada. Pero les indica que este mensaje no comenzó hace unos años con la venida de Cristo, sino que confirma el hecho de que este mensaje se ha estado compartiendo desde antaño. Una referencia de eso es que es el mensaje que los profetas judíos del Antiguo Testamento dieron. Aunque en parte por la locación en la que se encuentra, quienes reciben la carta, sabemos que son ciudades que fueron pertenecientes al antiguo imperio babilónico y que existe toda una tradición
que llama a la ciudad de Susa, capital del imperio babilónico, el lugar donde Daniel no solamente vivió, sino que también con su admirable sabiduría despertó en medio de esa ciudad y pueblos alrededor la curiosidad por los textos proféticos judíos. Por eso se le llama a los reyes magos que venían del oriente a visitar al Señor Jesús, su nacimiento. Se les conoce como pertenecientes a esta línea de instrucción de profecía. Estos reyes magos sabían que habían visto la estrella del rey profetizado. Estas profecías anunciaban la venida del Mesías. Y aunque fueron anunciadas con mucho tiempo, ahora ellos, los creyentes en estas ciudades, han llegado a ver el cumplimiento de esa profecía. A través de la predicación del Evangelio, el Salvador vino, sufrió y ahora reina en gloria. El apóstol Pedro llama luego a los creyentes a ceñir los lomos de su entendimiento. Pedro usa ahora un punto de aplicación de todo lo que les ha estado compartiendo anteriormente y utiliza una expresión un tanto parecida a ahora sí, amárrense los pantalones, pero de su entendimiento, o sea, de su mente. Manda a los creyentes a mantenerse sobrios, a ser hijos obedientes de Dios el Padre, a no tomar la forma de los deseos que una vez como incrédulos tenían, y les llama a ser santos, no como otros hombres podrían llamarse santos, sino más bien en toda su manera de vivir, así como Dios es santo. Esto es porque fueron rescatados de esa antigua y vana manera de vivir. Esa antigua y vana manera de vivir que habían una vez recibido de sus padres, apuntando a lo que estábamos hablando, el contexto pagano del que venían. Ese rescate fue hecho a través del sacrificio de Cristo por su sangre, sin mancha, sin contaminación, destinado para el propósito de entregar su vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que esta tierra misma existiera. Y se ha hecho manifiesto en el tiempo postrero, haciendo referencia al tiempo del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. En el versículo 22, haciendo memoria de que han llegado a la purificación de sus almas por la verdad del Evangelio, el apóstol Pedro los llama a amarse los unos a los otros. Esto, dice, será demostrado en un amor fraternal, no fingido, entrañablemente y de corazón puro. Qué importante que el apóstol Pedro llame a esta obediencia a la verdad como el resultado de toda esta aplicación. Porque vemos que muchas veces es fácil decir que amamos a nuestros hermanos, pero al fin y al cabo, ese es el punto de inflexión. Ahí es donde serán probadas todas estas verdades que nosotros profesamos. ¿Dónde? Si amamos a nuestros hermanos. Venimos entonces y llegamos al fin a nuestro pasaje de estudio en esta tarde, que será a partir de los versos 23 al 25. Y lo vuelvo a leer. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No podríamos continuar con este verso 23 en adelante si no entendemos que es una continuidad de lo que el apóstol le está diciendo a los receptores de la carta en el versículo 22. Donde por haber sido purificadas sus almas pueden entonces como resultado amarse fraternalmente. Este amor de hermanos es posible solamente porque han nacido de nuevo, en obediencia a la verdad de Dios, de su evangelio, de la palabra. Y encierra esto en otro paréntesis al decir, siendo renacidos de una simiente incorruptible. A partir de aquí, Pedro compara el poder vivificante de la palabra de Dios con una semilla. Y aunque nuestro texto traduce simiente
es la misma palabra que se usa en otros pasajes del Nuevo Testamento para semilla. La palabra es espora, es una palabra que comúnmente conocemos. No es la primera vez que encontramos esta comparación en el Nuevo Testamento. La hemos visto anteriormente. Es utilizada muchas veces por el Señor Jesús. Lo vemos en los Evangelios. Vamos por un momento a Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. Donde dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El apóstol Pedro, que nos escribe la carta que estamos leyendo, primera Pedro, estuvo presente durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y podríamos afirmar sin temor que Pedro estaba ahí en primera fila cuando el Señor se encontraba dando esta parábola. Pero no solamente esta parábola, sino también su explicación. Porque fueron los mismos discípulos del Señor los que le preguntaron el significado de esa parábola. Pedro entonces, comprendiendo cuáles eran las implicaciones de aquellos que recibían esta semilla, ahora, al enviar esta carta, muchos años después, se dirige a los creyentes con las palabras esperanzadoras de que han nacido de nuevo por medio de esta buena semilla, de esta simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Porque en medio de nosotros tenemos toda clase de semillas. Muchos de nosotros hemos visto cómo son plantadas. Y muchos de nosotros al menos una vez hemos experimentado con alguna, ya sea un frijol o una planta de culantro. A veces motivados por el simple hecho de que llegamos de la verdulería y encontramos que algún producto está muy caro. Y como gran innovación decimos: bueno, a partir de hoy voy a hacerme una huerta. ¿Qué tan difícil puede ser? Y bueno, y pasamos por ese lugar donde venden semillas. Hay unos paquetes muy populares, verdes, encontramos en las ferreterías. Entonces llamamos tomates, flores, chiles, lo que sea que nos encontremos. Y preparamos el terreno, ya sea en el suelo, en un cajoncito, para que sea más fácil sembrarlo. Sembramos las semillas, las regamos constantemente y esperamos, y esperamos, y esperamos. Pueden pasar muchos días sin que veamos una sola señal de que estas semillas germinarán. Cuando ya observamos alguna señal de que algo verde empieza a nacer, entonces nos sentimos realizados. El problema es que esa es solo la primera parte. La semilla germinó.
Ahora viene el proceso de cuidado que hay que tener de ellas para que lleguen a dar fruto. Y es que, hermanos, todo tipo de amenazas se dispone a dejarnos sin las plantas que acabamos de sembrar. Pueden ser hormigas, plagas, o incluso el cuzuco que llega a nuestra casa y que se ha comido gran cantidad de apios que hemos logrado germinar. Que lo diga mi esposa. Y si logramos de alguna manera pasar esta etapa, que puede sin duda durar meses o incluso años, llegaremos entonces a tener un fruto. En ese punto es sorprendente observar y ver que las 100 semillas que sembramos, solamente unas pocas llegarán a ese punto. Y puede ser que incluso ninguna de esas plantas logre sobrevivir. Y mucho menos aún llevar frutos. Ahora podemos ver un poco más la comparación que Pedro les está dando a los creyentes que primero recibieron esta carta. Y sabemos que también es para nosotros. Entendemos que las semillas terrenales son corruptibles. Existe toda clase de semillas y podemos usar estos ejemplos de chile o de tomate porque son muy fáciles de encontrar en medio de nosotros. Pero también están los grandes árboles que llegan a vivir incluso miles de años. De hecho, existe un árbol que se fecha para el día de hoy que se le reconoce con una edad de 4.854 años. No estoy tan seguro de eso, pero es lo que los expertos dicen en materia de los árboles. Lo más sorprendente es saber que aún esos árboles, con toda su longevidad, perecerán. Nuevamente, son corruptibles y provienen de una semilla corruptible. Y no es una sorpresa para nosotros que la semilla de la humanidad también lo es. No hace falta alejarnos siquiera una generación de aquellos que temieron al Señor o que vivieron para Él, para encontrarnos a la siguiente generación desviándose del camino y siguiendo el suyo propio. Si no hay una instrucción correcta en el Evangelio de la Gracia, y si el Señor no tiene misericordia de ellos y también les salva, a través de la única verdadera semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. El apóstol entonces contrasta el poder vivificante de la palabra de Dios con la procreación humana. Es la semilla de la vida la que ha sido sembrada en nuestros corazones para crear una vida nueva. Sabemos que la palabra de Dios es creativa. Dios habló y fue hecho. Él manda y se sostiene y se mantiene firme. El Salmo 33, versos 6 y 9 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dado el hecho de que la palabra de Dios es su mismo aliento vocalizado, nos debe recordar Génesis y pensar en la creación no solamente del universo entero, donde Dios habló y fue hecho. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. También debe llevarnos a pensar en Adán, en el momento en el que el Señor sopló en él aliento de vida. Ese aliento que Adán recibió salió de Dios con el poder del Espíritu. Pensemos también por un momento en un matrimonio bastante conocido para nosotros: Abraham y Sara. En una ocasión particular, ambos se habían reído porque flaquearon y llegaron a considerar imposible la palabra de la promesa de Dios. Nos dice Génesis 17, y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Eso fue lo que le dijo Abraham al Señor. A lo que Dios le había respondido en el capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es muy interesante que en ese pasaje la palabra que encontramos como cosa en nuestras Biblias es la misma que se usa para palabra. Podríamos leer y traducir para nosotros esa frase como
¿Hay para Dios alguna palabra difícil? En otra ocasión, cuando el ángel le prometió a María un nacimiento aún más milagroso, ella no se rió, sino que dice la palabra, se maravilló. Gabriel entonces, el ángel, le repitió la palabra que se le había dicho a Sara. Y le dice en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. La palabra de la promesa de Dios se cumple por sí misma. Por la palabra de Dios, Jesús nació de la Virgen María. Por la palabra de Dios, nacemos de nuevo. El pueblo de Dios responde a la llamada del Evangelio con las palabras de la fe de María. Y decimos, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora podríamos hacernos la pregunta, ¿es imposible nacer de nuevo? Bueno, para los hombres definitivamente lo es. Nicodemo no estaba equivocado al preguntarle al Señor en Juan 3:4, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De alguna manera vemos que la expectativa de Nicodemo era que el Señor asintiera a su objeción. Para Nicodemo no eran más que preguntas retóricas autocontestadas. Es imposible, sí, hermanos. Para nosotros es totalmente imposible nacer de nuevo. No tiene sentido. Lo sorprendente es que el Señor le estaba hablando a Nicodemo de un nacimiento distinto. Y lo sorprendente es escuchar al Señor correspondiendo a la pregunta del agua y del Espíritu, haciéndole una referencia de lo que ya había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento con respecto a la obra que el Señor llevaría a cabo en el cumplimiento de su palabra. También encontramos en medio de estas frases que estamos estudiando otro motivo de exhortación, que siendo hombres nuevos y nacidos de nuevo, les correspondía formar una vida digna de Dios. Ellos tenían que vivir conforme a la regeneración espiritual que el Señor les había dado. Esto parece estar relacionado con un versículo en el próximo capítulo, en el capítulo 2, con respecto a la leche de la palabra, llamada por Pedro, la leche espiritual no adulterada. Ellos buscan tener esa leche espiritual para que su nueva forma de vida espiritual pueda corresponder con su nuevo nacimiento en el Espíritu. Sin embargo, esto puede extenderse aún más. Podemos conectarlo también con lo que ha pasado antes, porque Pedro reunió aquellas cosas que pueden llevarnos a una vida recta y santa. Entonces el objeto del apóstol Pedro era enseñar a los creyentes que no podemos ser cristianos sin regeneración. Porque el evangelio no se predica para que nosotros lo oigamos solamente, sino para que como semilla de vida inmortal reforme completamente nuestros corazones, haciendo la obra que fue anunciada por los profetas. Esta debe estar siempre presente en medio de nosotros. El entendimiento de que la semilla corruptible se opone constantemente a la palabra de Dios. Para que los fieles sepan que deben renunciar a su naturaleza anterior, a su vieja naturaleza. Y que sea más evidente cuál es la diferencia entre los hijos de Adán que nacen solo al mundo y los hijos de Dios que son renovados o renacidos a una vida celestial. Cuando hablamos de la palabra de Dios que vive, debemos observar que el término se aplica a Dios debido al carácter del pasaje. Así como en Hebreos 4:12 nos dice, porque Dios ve todas las cosas y nada se le oculta. El escritor de Hebreos argumenta que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de la médula para discernir los pensamientos y los sentimientos o emociones. Así cuando Pedro ahora en esta carta lo llama el Dios vivo que permanece para siempre,
se refiere también a la palabra, en la cual la perpetuidad, la eternalidad de Dios resplandece como un espejo vivo. Él es el Dios que permanece para siempre y su palabra permanece para siempre. Sí, el apóstol Pedro se encuentra asimilando la palabra de Dios al Dios mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios refleja el carácter de Dios. La palabra de Dios que nos ha dado vida es perdurable y no está sujeta a deterioro o cambio. La palabra eterna de Dios crea vida eterna. La vida física de la procreación humana no es más permanente que la hierba del campo. Y eso es lo que leemos a continuación en los versos 24 y 25. Pero la vida que Dios da es más que física. Y ese fue el problema de Nicodemo, creer que la única vida que existía era física. Es la vida del Espíritu la que se nos menciona aquí. Pedro también cita la profecía de Isaías para contrastar nuestra mortalidad con la eternalidad de la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías no es citado solamente por Pedro. Santiago también lo hizo. En el capítulo 1, versículo 10, versos que vimos con el pastor. En esa ocasión, Santiago lo hace comparando a los ricos que se jactan. Esos ricos que se jactan son comparados con la hierba terrenal, propensa a marchitarse. Y aunque muchas veces estos hombres de poder son admirados por su poder, su dinero, su fama, no son más que simples hombres provenientes y nacidos en Adán. No debemos olvidarnos que de manera general los hombres, toda la humanidad, somos como la hierba del campo. No hacen falta unos días, no hacen falta sino unos pocos días de sol para que el zacate a nuestro alrededor se ponga seco. No hacen falta sino unos pocos días en nuestra vida sin alimento, sin agua, para que nuestra vida se acabe. Incluso las flores a nuestro alrededor. Qué hermoso cuando todo a nuestro alrededor florea y vemos esas grandes flores, esas grandes plantas llenas de flores. Las admiramos y decimos, sí, qué hermoso. Estos árboles, corteza amarilla, con sus flores amarillas, no duran sino unos 3 días y ya, se caen, se van. No hace falta tener un ramo de rosas en la casa para entender que la flor se marchita. El apóstol también lo llama y le dice, así también toda la gloria del hombre. Muchos en medio de nosotros han alcanzado grandes logros, han destacado por sus metas, han llegado a la cima de las cualidades físicas e intelectuales, solamente para ser alcanzados por otros en poco tiempo. Y la gloria que ya alcanzaron, hasta ahí llegó. ¿Qué tan diferente es la palabra de Dios? No se parece mucho a las glorias humanas.
Aquí nos encontramos hablando de Abraham, de Pedro, de los creyentes hace 2000 años, de Abraham hace 4000, de Adán hace 6000. Y la palabra de Dios sigue siendo relevante. Toda existencia humana es transitoria, pero la palabra de Dios es absoluta y permanente, ya que viene del único Dios vivo y verdadero. Esa palabra refleja su carácter. En esta noche y todos los días de nuestra vida haremos bien en prestar atención al Evangelio que por su palabra nos ha sido predicado. Este Evangelio consiste en lo que el apóstol Pablo menciona a modo de resumen en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es que, hermanos y amigos, habiendo entendido esto, recordemos que si hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, esa semilla incorruptible, entonces nuestra esperanza está fundamentada en lo eterno, está fundamentado en Dios. Pero que si nuestra confianza está puesta en cualquier tipo de semilla terrenal, de simiente terrenal, sean árboles, trigos, sembradíos, animales, hombres, entonces juntamente con ellos vamos a perecer. Porque es la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, la simiente de Dios, la que es incorruptible. La que, aunque este mundo sea consumido por fuego, todo lo que se haya vestido de esa eternidad lo va a soportar. Pregunta es ahora a ti, amigo, hermano. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Eres tú un receptor de la carta que el apóstol Pedro hace a la iglesia? ¿Has nacido de simiente incorruptible? Porque no importa dónde esté tu confianza, en las cosas de este mundo, todas van a perecer. Ninguna permanecerá. Si no has confiado, si no has creído, si no has nacido de Dios, por su evangelio, por su palabra, por su simiente preciosa, perecerás. Te invito a esta noche a poner tu confianza en Él. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra. Porque sin importar lo que nos rodea, sin importar las cosas terrenales, tu palabra permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que nos ha sido anunciada por tu evangelio. Es la palabra en la que hemos creído. Es la palabra en la que hemos confiado. Señor, si hay alguien aquí que no lo ha hecho, pueda verte en esta noche y creer. Aviva su corazón y permite que a través de esta buena semilla, de esta simiente santa, de esta semilla santa, pueda nacer para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.